Visualmente, la película tiene una identidad muy marcada. La ambientación victoriana, mezclada con tecnología avanzada, crea una estética steampunk muy atractiva. El diseño del Nautilus, por ejemplo, es uno de los elementos más memorables. El submarino del Capitán Nemo parece salido directamente de una fantasía futurista del siglo XIX, con enormes alas metálicas, motores impresionantes y una apariencia elegante y poderosa. Las escenas dentro del Nautilus transmiten sensación de aventura y exploración, haciendo que el espectador quiera descubrir más de ese universo. Los escenarios internacionales también ayudan mucho al atractivo visual de la película. La historia viaja desde África hasta Londres, Venecia y Mongolia, ofreciendo variedad constante. Las secuencias en Venecia, especialmente cuando la ciudad comienza a destruirse, destacan por su estilo dramático y espectacular. Aunque algunos efectos especiales han envejecido con el tiempo, todavía conservan cierto encanto para quienes disfrutan del cine de aventuras de principios de los años 2000. Otro aspecto positivo es la presencia de Sean Connery como Alan Quatermain. Connery aporta autoridad, carisma y experiencia a la película. Su personaje funciona como el líder veterano que intenta mantener unido a un grupo lleno de personalidades difíciles. Incluso cuando el guión no le da diálogos especialmente profundos, Connery logra transmitir la sensación de que Quatermain es un héroe cansado pero honorable. Su actuación añade peso emocional a la historia y sirve como ancla para el resto de personajes. Además de Connery, otros actores también realizan trabajos interesantes. Naseeruddin Shah ofrece una interpretación elegante y poderosa del Capitán Nemo. El personaje combina inteligencia científica con habilidades de combate, convirtiéndose en uno de los miembros más impresionantes de la liga. Jason Fleming destaca por su interpretación dual del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mostrando tanto vulnerabilidad como brutalidad. Pete Wilson aporta misterio y oscuridad al personaje de Mina Harker, mientras Richard Roxburgh construye un villano elegante y manipulador como Moriarty. Sin embargo, aunque el elenco es sólido, uno de los problemas principales de la película es que no todos los personajes reciben suficiente desarrollo. La idea de reunir tantos héroes literarios es emocionante, pero el tiempo de la película no alcanza para explorar adecuadamente a cada uno. Algunos personajes parecen interesantes al principio, pero luego quedan reducidos a funciones simples dentro de la acción. Esto provoca que ciertas relaciones y conflictos emocionales no tengan el impacto que podrían haber tenido. Por ejemplo, Mina Harker tiene una historia potencialmente muy rica debido a su naturaleza vampírica, pero la película apenas profundiza en ella. Lo mismo ocurre con Dorian Gray, cuya inmortalidad y vacío existencial podrían haber sido explorados de manera mucho más compleja. Incluso Tom Sawyer, quien funciona como el personaje joven que aprende de Quatermain, a veces parece demasiado moderno para encajar completamente en el tono victoriano de la película. Otro problema importante es el guión. Aunque la premisa es excelente, la historia avanza de manera algo apresurada y en ocasiones confusa. Algunos acontecimientos suceden tan rápido que el espectador apenas tiene tiempo para procesarlos antes de pasar a la siguiente escena de acción. Además, la película intenta combinar demasiados elementos al mismo tiempo: conspiraciones políticas, ciencia ficción, monstruos, espionaje, aventuras internacionales y conflictos personales. Esta mezcla puede resultar entretenida, pero también provoca que la narrativa pierda enfoque. El villano Moriarty tiene momentos interesantes, especialmente por su inteligencia y capacidad de manipulación, pero sus planes a veces parecen exagerados incluso dentro del tono fantástico de la película. Algunas revelaciones ocurren de manera poco impactante, y ciertas traiciones resultan previsibles. El filme intenta construir misterio alrededor de la identidad del enemigo, pero muchos espectadores descubren rápidamente quién está detrás de la conspiración. En cuanto a la acción, la película ofrece muchas escenas espectaculares, aunque no todas funcionan igual de bien. Hay persecuciones, explosiones, peleas con espadas, tiroteos y transformaciones monstruosas. Algunas secuencias son realmente entretenidas y mantienen un buen ritmo. Las escenas protagonizadas por Hyde suelen ser especialmente divertidas debido a su fuerza descomunal y su actitud salvaje. Nemo también protagoniza varios momentos impresionantes gracias a sus habilidades de combate y su tecnología avanzada. Sin embargo, otras escenas de acción se sienten demasiado caóticas o dependen excesivamente de efectos especiales digitales que hoy pueden parecer anticuados.
Esto no necesariamente arruina la experiencia, pero sí hace evidente que la película pertenece a una etapa temprana del cine de superproducciones digitales. Quienes disfruten del estilo visual de principios de los 2000 probablemente lo verán con nostalgia, mientras que espectadores acostumbrados a efectos más modernos podrían encontrar algunas escenas poco convincentes. Un aspecto interesante de la película es su tono. The League of Extraordinary Gentlemen nunca intenta ser una obra completamente seria o realista. Desde el inicio queda claro que se trata de una aventura exagerada y fantástica. Esto puede ser positivo o negativo, dependiendo del espectador. Quienes busquen una película profunda y cuidadosamente desarrollada, tal vez queden decepcionados. Pero quienes quieran una experiencia entretenida, llena de personajes extravagantes y aventuras imposibles, probablemente disfrutarán mucho más. También es importante mencionar que la película fue comparada constantemente con el cómic original de Alan Moore y Kevin O'Neill. Muchos fanáticos del cómic criticaron la adaptación porque cambia numerosos aspectos de la historia y simplifica bastante los personajes. El cómic tiene un tono más oscuro, complejo y satírico, mientras que la película apuesta por una aventura comercial orientada a la acción. Para quienes conocen profundamente la obra original, estas diferencias pueden resultar frustrantes. Sin embargo, espectadores que no tengan apego al cómic pueden disfrutar la película sin preocuparse demasiado por la fidelidad. El ritmo de la película es otro elemento discutible. Durante algunos momentos, la historia avanza de forma emocionante y dinámica, especialmente en las escenas de persecución o combate, pero en otras ocasiones parece apresurada, saltando rápidamente entre lugares y acontecimientos sin desarrollar completamente las consecuencias emocionales. Esto hace que algunas escenas importantes pierdan fuerza dramática. La muerte de ciertos personajes, por ejemplo, podría haber sido mucho más impactante con una construcción narrativa más cuidadosa. A pesar de sus problemas, la película tiene algo que la hace entretenida para muchos espectadores: su enorme ambición imaginativa. No es una película pequeña ni tímida. Intenta construir un universo gigantesco, lleno de héroes legendarios, tecnología futurista y amenazas globales. Aunque no siempre logra ejecutar todas sus ideas de manera perfecta, el simple hecho de intentarlo le da cierta personalidad especial. Muchas películas modernas de acción pueden sentirse genéricas, mientras que esta tiene una identidad visual y temática muy reconocible. El concepto de reunir personajes literarios clásicos también resulta interesante, porque anticipa de alguna manera el estilo de los universos cinematográficos modernos. Antes de que las películas de superhéroes dominaran Hollywood, esta película ya experimentaba con la idea de juntar personajes conocidos en una gran aventura compartida. Vista desde esa perspectiva, puede considerarse una propuesta adelantada a su tiempo. En términos emocionales, la película funciona principalmente gracias a la relación entre Quatermain y Tom Sawyer. El veterano aventurero y el joven agente representan dos generaciones distintas de héroes. Quatermain está cansado y marcado por el pasado, mientras Sawyer todavía cree en la emoción de la aventura. A lo largo de la historia, ambos desarrollan una relación de mentor y aprendiz que aporta cierta humanidad en medio de tantas explosiones y efectos especiales. La banda sonora también contribuye al tono épico de la película. La música acompaña adecuadamente las escenas de acción y aventura, ayudando a crear sensación de peligro y emoción. Aunque no es una banda sonora especialmente inolvidable, cumple bien su función dentro de la atmósfera general del filme. Respecto a si vale la pena verla o no, la respuesta depende mucho de los gustos personales del espectador. Si alguien espera una adaptación completamente fiel al cómic o una obra maestra del cine, probablemente quedará decepcionado. La película tiene problemas narrativos, personajes poco desarrollados y ciertos efectos especiales envejecidos. Además, algunas escenas son exageradas incluso para los estándares del cine fantástico. En conclusión, The League of Extraordinary Gentlemen es una película imperfecta pero entretenida. No alcanza todo el potencial de su brillante premisa y presenta problemas de guión, ritmo y desarrollo de personajes. Sin embargo, también ofrece una mezcla muy original de acción, fantasía y aventura victoriana, que puede resultar muy divertida para el público adecuado. El reparto carismático, la estética steampunk y la idea de reunir personajes literarios clásicos son sus mayores fortalezas. ¿Vale la pena verla? Sí, especialmente si te gustan las películas de aventuras fantásticas, los universos alternativos
y las historias llenas de acción exagerada. No es una obra maestra ni una adaptación perfecta, pero tiene suficiente personalidad y entretenimiento para convertirse en una experiencia disfrutable. Para algunos espectadores será una película olvidable, para otros, una aventura divertida con un encanto especial que la hace distinta a muchas producciones modernas. Desde el principio, queda claro que el filme intenta crear una experiencia visual ambiciosa, mezclando estética victoriana, ciencia ficción futurista, acción exagerada y elementos sobrenaturales. Aunque la película fue estrenada en 2003 y algunos efectos digitales han envejecido con el tiempo, sigue siendo interesante analizar cómo se utilizaron las tecnologías visuales de aquella época para dar vida a personajes imposibles, enormes máquinas y escenarios llenos de destrucción. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de VFX en la película es la creación del universo steampunk. El filme combina tecnología inspirada en el siglo XIX con máquinas extremadamente avanzadas, creando un estilo visual muy particular. Este enfoque requería una mezcla constante entre escenarios físicos, miniaturas, CGI y efectos prácticos. La producción intentó hacer que el mundo pareciera una versión alternativa de la era victoriana, donde la ciencia había evolucionado mucho más rápido de lo normal. El ejemplo más impresionante de esta idea es el Nautilus del Capitán Nemo. El submarino no solo funciona como medio de transporte para la Liga, sino también como uno de los elementos visuales más icónicos de toda la película. El diseño del Nautilus mezcla elegancia clásica con tecnología futurista. Sus interiores muestran enormes corredores metálicos, motores gigantescos, paneles mecánicos y ventanas inmensas que permiten observar el océano. Para lograr este resultado, el equipo de producción utilizó decorados físicos, combinados con extensiones digitales creadas por computadora. Muchas partes internas del Nautilus fueron construidas como escenarios reales, para que los actores pudieran interactuar físicamente con el entorno. Esto ayudó a que las escenas se sintieran más creíbles. Sin embargo, el submarino completo y algunas áreas gigantescas fueron creadas utilizando CGI. En 2003, lograr una nave tan enorme y detallada representaba un reto técnico importante. Aunque hoy ciertos planos pueden verse artificiales, en su momento el diseño visual del Nautilus fue considerado uno de los puntos fuertes de la película. Las secuencias submarinas también requerían gran cantidad de efectos digitales. El movimiento del Nautilus bajo el agua, las explosiones marinas y las persecuciones submarinas fueron creadas mediante animación CGI. El agua digital en aquella época todavía tenía limitaciones, por lo que algunas escenas pueden parecer menos realistas comparadas con producciones modernas. Aún así, el equipo logró transmitir sensación de velocidad y escala, especialmente cuando el submarino aparece atravesando océanos o escapando de ataques enemigos. Otro aspecto importante del CGI en la película es el personaje de Mr. Hyde. Jason Fleming interpreta tanto al Dr. Jekyll como a Hyde, pero para representar la transformación monstruosa, se utilizaron efectos digitales y maquillaje protésico. Hyde aparece como una criatura enorme, musculosa y brutal, que combina características humanas con proporciones exageradas. La creación de este personaje fue compleja, porque debía integrarse en escenas de acción junto a actores reales. Para lograr el efecto, se utilizó captura de movimiento básica, maquillaje práctico y modelos digitales. Algunas escenas muestran a Hyde como un personaje generado completamente por computadora, especialmente durante saltos, peleas o movimientos imposibles. Otras secuencias utilizaron trajes físicos y maquillaje para mantener mayor realismo en primeros planos. Esta combinación era común en el cine de principios de los 2000, cuando la industria todavía buscaba equilibrio entre efectos prácticos y CGI. Las transformaciones de Jekyll en Hyde representan otro elemento visual importante. Estas escenas utilizan deformaciones digitales del cuerpo y el rostro para mostrar huesos creciendo, músculos expandiéndose y cambios físicos extremos. Aunque hoy pueden parecer algo artificiales, en aquella época eran secuencias bastante ambiciosas. El objetivo era transmitir dolor, pérdida de control y monstruosidad. Las transformaciones recuerdan a otras películas de terror y fantasía de los años 90 y principios de los 2000 que utilizaban CGI experimental para representar metamorfosis corporales. El personaje de Mina Harker también requirió efectos visuales complejos. Como vampiresa inmortal, Mina posee habilidades sobrenaturales que incluyen velocidad sobrehumana y la capacidad de transformarse en murciélagos.
Estas secuencias fueron creadas mediante composición digital y animación CGI. Cuando Mina desaparece o se convierte en una nube de murciélagos, la película utiliza partículas digitales y efectos de transición para dar la ilusión de transformación mágica. En algunas escenas, los murciélagos fueron generados completamente por computadora. El reto consistía en hacer que el movimiento pareciera natural y al mismo tiempo mantuviera una apariencia fantasmal y sobrenatural. Aunque el CGI de estas secuencias no alcanza el nivel de realismo moderno, ayuda a construir la atmósfera gótica del personaje. La iluminación oscura y el estilo visual ayudan a ocultar algunas limitaciones técnicas y hacen que los efectos funcionen mejor dentro del tono fantástico de la película. Otro personaje cuya representación dependía del CGI fue Rodney Skinner, el hombre invisible. Mostrar invisibilidad en el cine siempre ha sido un desafío técnico, porque requiere manipular digitalmente el cuerpo del actor, mientras se mantienen visibles ciertos elementos como ropa, humo o reflejos. En la película, Skinner aparece invisible en muchas escenas, lo que obligó al equipo de efectos visuales a eliminar digitalmente partes del cuerpo del actor cuadro por cuadro. Las secuencias del hombre invisible incluyen objetos moviéndose solos, huellas apareciendo y superficies deformándose al contacto. Estos efectos fueron creados mediante composición digital y técnicas de eliminación visual. Aunque algunos momentos se ven algo anticuados actualmente, la película logra representar adecuadamente la habilidad del personaje y utilizarla tanto para humor como para espionaje. Uno de los momentos visuales más espectaculares de la película ocurre en Venecia. La secuencia de destrucción de la ciudad combina miniaturas, explosiones reales y CGI. El plan del villano consiste en hundir Venecia mediante explosivos ocultos bajo los edificios, provocando enormes colapsos y olas gigantes. Para representar esta catástrofe, el equipo de efectos visuales utilizó modelos físicos detallados, junto con simulaciones digitales de agua y destrucción. Las escenas de edificios derrumbándose fueron especialmente complejas para la época. Crear destrucción masiva digital todavía era técnicamente limitado en 2003, por lo que muchas explosiones se realizaron físicamente utilizando miniaturas. Posteriormente, se añadieron efectos digitales para ampliar la escala y conectar las diferentes tomas. Esta mezcla de técnicas prácticas y CGI ayuda a que algunas secuencias mantengan cierto peso visual que a veces falta en películas completamente digitales. Sin embargo, las escenas de agua en Venecia muestran algunas limitaciones tecnológicas del periodo. El comportamiento del agua digital todavía no era completamente realista, especialmente en movimientos rápidos o colisiones. Aún así, la secuencia logra transmitir sensación de peligro y urgencia gracias al ritmo de edición y la combinación de acción práctica con efectos visuales. La película también utiliza CGI para representar tecnología futurista dentro del mundo victoriano. Las armas avanzadas, vehículos experimentales y explosiones mecánicas fueron creadas mediante una mezcla de props físicos y animación digital. Este enfoque visual ayuda a reforzar el tono steampunk de la película. En lugar de mostrar tecnología moderna convencional, el diseño artístico intenta imaginar cómo serían máquinas avanzadas, construidas con estética del siglo XIX. El diseño de producción juega un papel fundamental en el éxito visual de la película. Aunque el CGI es importante, muchos elementos funcionan gracias a decorados reales, vestuario detallado y utilería física. Las oficinas secretas, laboratorios, bibliotecas y bases militares fueron construidos cuidadosamente para crear una atmósfera de aventura clásica. El trabajo de arte ayuda enormemente a que el mundo se sienta coherente, incluso cuando los efectos digitales envejecen. La cinematografía también influye mucho en cómo se perciben los efectos visuales. La película utiliza iluminación oscura, tonos metálicos y colores fríos para reforzar la atmósfera gótica y tecnológica. Este estilo visual ayuda a integrar mejor el CGI, porque muchas escenas ocurren en ambientes con humo, sombras o iluminación limitada. Los directores de fotografía de principios de los 2000 solían utilizar este enfoque para ocultar imperfecciones digitales. Otro elemento importante es el uso de maquillaje y efectos prácticos. Aunque la película depende bastante del CGI, también utiliza maquillaje prostético para personajes como Hyde y para heridas, transformaciones y criaturas. Esto ayuda a que algunas escenas tengan mayor sensación física. En muchos casos, los primeros planos utilizan efectos prácticos, mientras que las tomas amplias recurren al CGI.
Las escenas de acción representan uno de los mayores desafíos técnicos del filme. Las persecuciones, explosiones y peleas requerían integración constante entre actores reales y elementos digitales. Algunas secuencias utilizan cables, pantallas verdes y dobles de acción combinados con CGI para crear movimientos imposibles. El objetivo era lograr un estilo exagerado y espectacular, parecido a un cómic llevado al cine. Sin embargo, precisamente por depender tanto del CGI, algunas escenas han envejecido de manera desigual. En ciertos momentos, los personajes digitales parecen carecer de peso físico o textura realista. Esto ocurre especialmente con Hyde en algunas peleas y con ciertos vehículos generados por computadora. Los espectadores actuales, acostumbrados a tecnologías mucho más avanzadas, pueden notar fácilmente las limitaciones visuales de aquella época. A pesar de esto, hay que considerar el contexto histórico. A comienzos de los años 2000, Hollywood estaba experimentando una transición importante hacia el cine digital. Muchas películas intentaban expandir los límites del CGI, utilizando tecnologías todavía en desarrollo. The League of Extraordinary Gentlemen forma parte de esa etapa experimental, donde los estudios buscaban crear mundos cada vez más grandes y complejos mediante efectos digitales. Comparada con otras películas contemporáneas, la producción tenía una ambición visual considerable. Intentar combinar monstruos, vampiros, invisibilidad, submarinos gigantes y destrucción masiva en una sola película requería enorme trabajo técnico. Aunque no todos los efectos funcionan perfectamente, la película demuestra creatividad y deseo de construir un espectáculo visual grandioso. La influencia del estilo cómic también se refleja en los efectos visuales. Muchas escenas están diseñadas para parecer paneles dinámicos llenos de acción exagerada. Los movimientos rápidos de cámara, explosiones enormes y composiciones dramáticas buscan transmitir sensación de aventura pulp y fantasía extrema. Esto hace que la película no intente ser completamente realista, sino más bien estilizada y espectacular. El CGI también se utilizó para crear extensiones de escenarios y paisajes imposibles. Muchas ciudades y fortalezas fueron ampliadas digitalmente para parecer más gigantescas y detalladas. Esto permitió construir un mundo internacional lleno de bases secretas, laboratorios ocultos y estructuras enormes sin necesidad de crear físicamente todos los escenarios. La batalla final en la fortaleza de Moriarty es otro ejemplo del uso intensivo de VFX. Explosiones, maquinaria gigantesca, plataformas mecánicas y destrucción masiva fueron creadas mediante combinación de sets reales y elementos digitales. La secuencia intenta ofrecer un clímax épico, donde cada miembro de la liga utiliza sus habilidades especiales. Aunque algunos efectos muestran claramente su antigüedad, la escena mantiene energía visual y ritmo constante. El trabajo de composición digital fue especialmente importante para integrar todos estos elementos. Los artistas de efectos visuales debían combinar actores reales, miniaturas, fondos digitales y animaciones CGI dentro de un mismo plano. Este proceso requería enorme precisión técnica, especialmente considerando las limitaciones de software y hardware disponibles en aquella época. También es interesante observar cómo la película utiliza efectos visuales para reforzar la personalidad de cada personaje. Nemo está asociado con tecnología avanzada y escenarios metálicos elegantes. Mina aparece rodeada de sombras y efectos oscuros. Hyde utiliza movimientos pesados y destructivos. El hombre invisible depende de trucos visuales humorísticos y misteriosos. Cada estilo de efecto ayuda a definir visualmente a los personajes. Aunque hoy algunos espectadores puedan criticar el envejecimiento del CGI, muchos fanáticos del cine de principios de los 2000 sienten cierta nostalgia por este estilo visual. Existe un encanto particular en esas películas que mezclaban miniaturas, efectos prácticos y CGI temprano. A diferencia de muchas producciones modernas completamente digitales, estas películas todavía conservaban cierta textura física, gracias al uso de escenarios reales y maquetas. En términos generales, el trabajo de VFX y CGI en The League of Extraordinary Gentlemen fue extremadamente ambicioso para su tiempo. La película intentó crear un universo steampunk gigantesco, lleno de personajes sobrenaturales, tecnología imposible y aventuras épicas. Aunque algunos efectos han envejecido y ciertas secuencias digitales pueden parecer artificiales actualmente, el filme sigue destacando por su creatividad visual y su voluntad de experimentar con diferentes técnicas cinematográficas. El resultado final puede no ser perfecto,
pero logra construir un mundo visualmente distintivo que todavía resulta entretenido para quienes disfrutan del cine fantástico y de aventuras. Los efectos visuales no solo sirven para mostrar espectáculo, sino también para definir el tono exagerado y fantástico de la historia. Gracias al trabajo combinado de CGI, miniaturas, maquillaje, diseño de producción y efectos prácticos, la película consigue ofrecer una experiencia visual única dentro del cine de acción y fantasía de principios de los años 2000. La película intentó combinar personajes clásicos de la literatura con una estética steampunk, grandes efectos visuales y una historia de aventuras internacionales. Debido a su enorme escala, el proyecto contó con un presupuesto muy elevado y fue promocionado como una gran superproducción de verano. Sin embargo, aunque logró recaudar una cantidad importante de dinero en taquilla mundial, su desempeño comercial y la recepción crítica generaron muchas discusiones sobre si realmente fue un éxito o una decepción financiera. Desde el comienzo, el estudio tenía grandes expectativas para la película. La presencia de Sean Connery como protagonista principal ayudó enormemente a generar interés. Connery era una de las figuras más respetadas del cine y todavía conservaba enorme popularidad internacional gracias a su larga carrera. Además, el concepto de reunir personajes literarios famosos en una sola aventura parecía una idea muy atractiva para el público. El estudio esperaba crear una franquicia cinematográfica capaz de competir con otras películas de acción y fantasía de la época. La producción de la película fue extremadamente costosa. El presupuesto se estima alrededor de los 78 millones de dólares, aunque algunas fuentes señalan que los costos reales pudieron haber sido incluso mayores debido a problemas de producción, retrasos y trabajo adicional en efectos visuales. Para comienzos de los años 2000, esta cifra representaba una inversión considerable, especialmente para una película basada en personajes literarios y no en una franquicia establecida de Hollywood. Gran parte del presupuesto se destinó a los efectos visuales, diseño de producción y construcción de escenarios. El Nautilus del Capitán Nemo, por ejemplo, requirió enormes decorados y complejos efectos digitales. También se invirtió mucho dinero en secuencias de acción internacionales, destrucción masiva, CGI y vestuario. La película quería ofrecer una experiencia visual espectacular, algo que obligó al estudio a apostar económicamente de manera importante. El estreno cinematográfico generó bastante expectativa. La campaña de marketing destacó principalmente la idea de reunir héroes legendarios en una misión épica para salvar al mundo. Los avances promocionales mostraban explosiones, monstruos, submarinos gigantes y acción constante, intentando atraer tanto a fanáticos de la fantasía como a espectadores interesados en grandes producciones de aventura. La película se estrenó durante la temporada de verano, una época tradicionalmente reservada para blockbusters. Esta estrategia buscaba aprovechar el periodo donde las audiencias suelen acudir masivamente al cine para ver películas de acción y entretenimiento visual. Sin embargo, el filme enfrentó competencia fuerte de otras producciones importantes estrenadas ese mismo año. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película tuvo un desempeño relativamente sólido. Logró atraer suficiente público gracias a la curiosidad generada por el concepto y por la presencia de Sean Connery. Muchas personas querían ver cómo personajes clásicos como el Capitán Nemo, Mina Harker y Mr. Hyde convivían en una misma historia. Además, la estética visual y la campaña publicitaria ayudaron a captar atención. A pesar de este inicio aceptable, la película sufrió una caída considerable en semanas posteriores. Uno de los principales problemas fue la recepción crítica negativa. Muchos críticos consideraron que la película desaprovechaba una premisa brillante, con un guión confuso y personajes poco desarrollados. Las críticas afectaron la percepción del público y limitaron el boca a boca positivo, que suele ser importante para mantener éxito sostenido en taquilla. Sin embargo, internacionalmente, la película tuvo un rendimiento mejor de lo esperado en varios mercados. La presencia global de Sean Connery y el tono aventurero ayudaron a atraer espectadores fuera de Estados Unidos. En algunos países europeos y asiáticos, la película logró recaudar cifras bastante sólidas, especialmente entre públicos interesados en cine fantástico y acción espectacular. Al finalizar su recorrido cinematográfico, la película había recaudado más de 170 millones de dólares a nivel mundial. A primera vista, esta cifra parece bastante buena. No obstante, cuando se consideran el enorme presupuesto de producción, los gastos de marketing y la distribución internacional,
la situación se vuelve más compleja. Hollywood generalmente necesita recaudar mucho más del doble del presupuesto para obtener beneficios reales, especialmente en películas con campañas publicitarias tan grandes. Por esa razón, muchos analistas consideran que la película tuvo un desempeño comercial decepcionante en comparación con las expectativas iniciales. El estudio esperaba el inicio de una franquicia exitosa con secuelas y posiblemente más historias ambientadas en ese universo literario compartido. Pero la recepción crítica negativa y el rendimiento irregular en taquilla redujeron rápidamente esas posibilidades. Otro aspecto importante relacionado con la taquilla fue el impacto que la película tuvo en la carrera de Sean Connery. Existen muchas historias sobre problemas durante la producción, desacuerdos creativos y estrés relacionado con el rodaje. Según numerosos comentarios posteriores, Connery quedó bastante frustrado con la experiencia. De hecho, esta terminó siendo una de sus últimas películas importantes antes de retirarse prácticamente de la actuación. Hola amigos, y bienvenidos una vez más a Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una película muy interesante que mezcla acción, aventura, fantasía y personajes legendarios de la literatura clásica. Sí, estamos hablando de The League of Extraordinary Gentlemen, una película que reúne héroes increíbles como Alan Quatermain, el Capitán Nemo, Mina Harker, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde en una sola misión para salvar al mundo. Esta película tiene un concepto realmente único, porque toma personajes famosos de diferentes novelas y los convierte en un equipo parecido a los superhéroes modernos. Pero la gran pregunta es, ¿realmente funciona esta idea en la pantalla? ¿Es una película infravalorada llena de diversión y aventura? ¿O es una oportunidad desperdiciada con muchos problemas? Hoy vamos a descubrirlo juntos. En este review, vamos a hablar sobre la historia, los personajes, las actuaciones, las escenas de acción, los efectos visuales, y también sobre los puntos fuertes y débiles de la película. Además, les diré si vale la pena verla hoy en día, o si es mejor dejarla pasar. La película cuenta con la participación de Sean Connery, uno de los actores más icónicos del cine, en el papel de Alan Quatermain. También veremos una mezcla de tecnología futurista, misterio, monstruos, vampiros y mucha acción dentro de un ambiente victoriano muy interesante. Así que prepárense para viajar al mundo de The League of Extraordinary Gentlemen. No olviden suscribirse a Remán Crítica, dejar su like y comentar cuál es su personaje favorito de la película. Y ahora sí, comenzamos con este review completo. The League of Extraordinary Gentlemen es una película de acción, aventura y fantasía, inspirada en el famoso cómic creado por Alan Moore y Kevin O'Neill. La historia se desarrolla a finales del siglo XIX, en una época marcada por grandes descubrimientos científicos, conflictos políticos y tensiones entre las potencias mundiales. La película presenta una versión alternativa de la historia, en la que personajes literarios famosos se unen para enfrentar una amenaza capaz de provocar una guerra global. A través de una mezcla de aventuras, tecnología avanzada y elementos sobrenaturales, la trama explora la idea de que héroes muy diferentes pueden trabajar juntos para salvar al mundo. La película comienza mostrando un escenario de caos y miedo en Europa. Una banda armada ataca un banco utilizando armas extremadamente avanzadas para la época, causando destrucción y sembrando el terror. Poco después, ocurre un atentado durante una conferencia internacional, donde representantes de varios países intentaban mantener la paz. Estos ataques parecen diseñados para provocar desconfianza entre las naciones y desencadenar una guerra mundial. Las autoridades británicas descubren que detrás de todo está un misterioso criminal, conocido como el Fantasma. Un hombre brillante y manipulador que utiliza la ciencia y la tecnología para llevar a cabo sus planes. Ante el peligro inminente, el Imperio Británico decide reunir a un grupo extraordinario de individuos con habilidades únicas. Así nace la Liga de los Hombres Extraordinarios, una organización secreta compuesta por personajes legendarios de la literatura. El encargado de liderar la misión es Alan Quatermain, un famoso aventurero y cazador que vive retirado en África. Quatermain, cansado de la violencia y el sufrimiento que ha visto a lo largo de su vida, al principio rechaza la propuesta. Sin embargo, después de que su hogar es atacado por soldados enviados por el enemigo, comprende que no puede permanecer al margen mientras el mundo se acerca al desastre. Quatermain viaja a Londres para reunirse con el resto de los integrantes de la Liga. Allí conoce al Capitán Nemo,
un genio científico y explorador que posee el submarino Nautilus, una impresionante nave tecnológica adelantada a su tiempo. Nemo es un hombre sabio y disciplinado que combina inteligencia, habilidad en combate y un profundo sentido del honor. También está Mina Harker, una mujer elegante y misteriosa que en realidad es una vampiresa inmortal. Mina posee fuerza sobrehumana, velocidad y la capacidad de transformarse en una nube de murciélagos, aunque lucha constantemente contra su naturaleza oscura. Otro miembro importante es el Dr. Henry Jekyll, un científico brillante que guarda un terrible secreto. Dentro de él vive Edward Hyde, una criatura monstruosa y violenta que emerge cuando pierde el control. Hyde es enorme, brutal y extremadamente fuerte, pero también impredecible. A la Liga se une además Rodney Skinner, un hombre invisible que utiliza su habilidad para infiltrarse y espiar. Aunque suele comportarse de manera cómica y algo inmadura, demuestra ser útil en situaciones peligrosas. Finalmente aparece Dorian Gray, un hombre aparentemente inmortal, cuya juventud eterna esconde un oscuro misterio relacionado con un retrato mágico. La Liga también incluye al agente secreto estadounidense Tom Sawyer, quien representa una visión más moderna del heroísmo. Sawyer admira profundamente a Quatermain y desea demostrar su valentía. Aunque al principio los miembros del grupo desconfían unos de otros debido a sus personalidades tan distintas, pronto comprenden que deben cooperar si quieren detener al enemigo. La primera misión de la Liga consiste en proteger a un científico alemán que podría convertirse en el próximo objetivo del fantasma. El grupo viaja a Venecia a bordo del Nautilus, una gigantesca nave submarina equipada con tecnología impresionante. Durante el trayecto, se desarrollan tensiones internas entre los miembros. Quatermain intenta actuar como líder experimentado, pero algunos desconfían de sus decisiones. Hyde tiene dificultades para controlar su ira, mientras Mina y Dorian muestran una relación extraña y cargada de secretos. Cuando llegan a Venecia, descubren que la ciudad está siendo destruida por explosivos ocultos bajo los edificios. El plan del fantasma consiste en hundir la ciudad y culpar a las potencias europeas, aumentando así el caos internacional. La Liga intenta detener la catástrofe mientras combate a numerosos enemigos armados. En medio de la batalla, Sawyer demuestra su valentía y habilidad con las armas, ganándose poco a poco el respeto de Quatermain. Sin embargo, el grupo descubre que alguien dentro de la Liga está traicionándolos. El fantasma parece anticipar todos sus movimientos, lo que hace evidente la existencia de un espía. Las sospechas generan conflictos y desconfianza. Quatermain trata de mantener unido al equipo, insistiendo en que el verdadero enemigo quiere dividirlos para destruirlos desde dentro. A medida que avanza la historia, se revela más información sobre el pasado de cada personaje. Mina carga con la maldición del vampirismo y teme perder su humanidad. Jekyll se siente culpable por las acciones violentas de Hyde y teme convertirse permanentemente en el monstruo. Nemo cree firmemente en la disciplina y el conocimiento como herramientas para proteger al mundo, mientras Sawyer busca convertirse en un héroe digno de admiración. Estas diferencias enriquecen la dinámica del grupo y muestran que cada miembro lucha no solo contra enemigos externos, sino también contra sus propios demonios internos. La investigación lleva a la Liga hasta Mongolia, donde el fantasma tiene su base secreta. Durante el viaje se produce una gran traición. Dorian Gray resulta ser el espía que ayudaba al enemigo. Su inmortalidad y su arrogancia lo llevaron a colaborar con el fantasma a cambio de poder y diversión. Gray sabotea el Nautilus y provoca una serie de ataques que ponen en peligro a todos. La revelación destruye la confianza del grupo y provoca un enfrentamiento violento. Poco después se descubre la verdadera identidad del fantasma. El villano resulta ser el profesor Moriarty, el legendario enemigo de Sherlock Holmes. Moriarty fingió su propia muerte y planeó una conspiración gigantesca para enriquecerse vendiendo armas avanzadas a las naciones que entrarían en guerra. Su objetivo no es solo provocar el conflicto, sino también obtener el conocimiento científico y las habilidades de cada miembro de la Liga para crear un ejército imparable. Moriarty había estado manipulando los acontecimientos desde el principio. Utilizó tecnología robada, engaños y espías para enfrentar a las potencias mundiales. Incluso había previsto las reacciones de la Liga, convencido de que podía controlar todos los movimientos de sus enemigos. La revelación sorprende especialmente a Quatermain,
quien entiende que se enfrenta a un hombre extremadamente inteligente y peligroso. La batalla final ocurre en la fortaleza secreta de Moriarty. Allí se desarrollan varios enfrentamientos simultáneos. Nemo y Sawyer luchan contra soldados armados con tecnología futurista. Hyde combate ferozmente contra enormes enemigos y demuestra que, pese a su brutalidad, puede actuar con nobleza cuando protege a sus compañeros. Mina enfrenta a Dorian Gray en una pelea marcada por la tensión y el resentimiento acumulado. Debido a que Gray es inmortal, parece imposible derrotarlo, pero Mina descubre que puede destruirlo utilizando su retrato mágico, la fuente de su eterna juventud. Cuando el retrato es dañado, Gray envejece rápidamente y muere convertido en polvo. Mientras tanto, Quatermain se enfrenta directamente a Moriarty. Ambos representan tipos opuestos de inteligencia y experiencia. Quatermain es un aventurero guiado por el honor, mientras Moriarty utiliza su genio para manipular y destruir. Durante el enfrentamiento, Moriarty hiere mortalmente a Quatermain. Sin embargo, antes de morir, el héroe logra derrotar al villano y frustrar sus planes. La fortaleza comienza a destruirse, y la Liga escapa justo antes de una gran explosión. La muerte de Quatermain afecta profundamente al grupo, especialmente a Sawyer, quien veía en él una figura paterna y un modelo de heroísmo. Los miembros de la Liga regresan a África para enterrarlo en el mismo lugar donde había vivido retirado. Allí, Sawyer reflexiona sobre las enseñanzas de Quatermain y comprende que el verdadero heroísmo implica sacrificio, valentía y responsabilidad. En las escenas finales, la película deja entrever que la historia podría no haber terminado completamente. Un chamán africano realiza un ritual misterioso sobre la tumba de Quatermain, insinuando la posibilidad de su regreso. Este final abierto busca mantener el tono fantástico y aventurero de la película, dejando al público con la sensación de que los héroes extraordinarios nunca desaparecen del todo. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la manera en que combina personajes literarios clásicos en una sola historia. Cada integrante de la Liga proviene de una obra distinta, pero todos son adaptados para formar parte de un universo compartido, lleno de acción y fantasía. Esta mezcla crea situaciones únicas y permite explorar diferentes tipos de heroísmo. Algunos personajes luchan contra monstruos reales, mientras otros deben enfrentar sus propios defectos y traumas personales. La película también aborda temas relacionados con el poder de la ciencia y la tecnología. Moriarty utiliza los avances científicos para destruir y manipular, mientras Nemo representa el uso responsable del conocimiento. Esta oposición refleja el temor de la época victoriana hacia los cambios tecnológicos y las consecuencias de la ambición descontrolada. Además, la historia muestra cómo el miedo y la desconfianza pueden ser utilizados para provocar conflictos entre naciones. Visualmente, la película destaca por sus escenarios exóticos, enormes máquinas y secuencias de acción espectaculares. El Nautilus, por ejemplo, es uno de los elementos más memorables gracias a su diseño futurista y elegante. Las escenas en Venecia y Mongolia aportan variedad y sensación de aventura global. Aunque la película recibió críticas mixtas, muchos espectadores disfrutaron de su estilo aventurero y de la idea de reunir personajes famosos de la literatura en una sola misión épica. El personaje de Alan Quatermain funciona como el corazón emocional de la historia. A pesar de ser un hombre cansado y marcado por pérdidas personales, encuentra una nueva razón para luchar al liderar la Liga. Su relación con Sawyer representa el paso de una generación de héroes a otra. Quatermain enseña que el verdadero valor no consiste solo en la habilidad para combatir, sino también en la capacidad de actuar correctamente, incluso en situaciones desesperadas. Tom Sawyer, por otro lado, simboliza el futuro. Comienza como un agente joven e impulsivo, pero madura a lo largo de la historia, gracias a las lecciones de Quatermain y a las experiencias vividas junto a la Liga. Al final, se convierte en un héroe más responsable y preparado para enfrentar nuevos desafíos. Mina Harker y el Dr. Jekyll representan personajes atormentados por su doble naturaleza. Mina lucha contra su lado vampírico, mientras Jekyll teme transformarse en Hyde. Ambos reflejan el conflicto entre civilización y monstruosidad, un tema frecuente en la literatura gótica. A pesar de sus temores, logran utilizar sus habilidades para proteger a los demás y demostrar que incluso quienes poseen una naturaleza oscura pueden elegir el bien. En conclusión, The League of Extraordinary Gentlemen es una película que mezcla aventura,
fantasía, ciencia ficción y acción para crear una historia sobre héroes imperfectos unidos frente a una amenaza mundial. La trama gira en torno a la lucha contra Moriarty y sus planes para provocar una guerra global mediante el uso de tecnología avanzada y manipulación política. A lo largo de la historia, los personajes enfrentan peligros externos y conflictos internos, aprendiendo a confiar unos en otros y a superar sus propias debilidades. Cada integrante del elenco aporta una personalidad distinta a la historia y cumple un papel importante dentro de la aventura. La película combina acción, fantasía y ciencia ficción, y gran parte de su atractivo proviene precisamente de cómo los actores interpretan a figuras legendarias provenientes de novelas famosas. A través de sus actuaciones, el filme logra mostrar un equipo de héroes extraordinarios que, pese a sus diferencias, deben trabajar juntos para evitar una catástrofe mundial. El actor más importante de la película es Sean Connery, quien interpreta a Alan Quatermain. Connery era ya una leyenda del cine antes de participar en esta producción, especialmente por haber dado vida a James Bond durante muchos años. En la película, su personaje es un aventurero veterano, experto en armas y supervivencia, que vive retirado en África cuando es reclutado para liderar la Liga. La interpretación de Connery aporta autoridad, experiencia y carisma al personaje. Quatermain funciona como el corazón moral del grupo y como la figura paterna que guía a los demás integrantes. Aunque al principio parece cansado y decepcionado por la violencia del mundo, poco a poco recupera su espíritu heroico. El trabajo de Sean Connery en la película se centra en transmitir la imagen de un héroe clásico. A diferencia de otros personajes más extravagantes o sobrenaturales, Quatermain representa la experiencia y la sabiduría. Connery logra mostrar tanto la fortaleza física como el lado humano del personaje. En varias escenas se percibe el cansancio emocional de un hombre que ha visto demasiadas guerras y pérdidas. Sin embargo, también demuestra valentía y determinación cuando debe proteger a sus compañeros. La relación entre Quatermain y Tom Sawyer es especialmente importante porque simboliza el paso de una generación de héroes a otra. Gracias a la actuación de Connery, el personaje se convierte en el líder natural de la Liga. Otro actor fundamental es Naseeruddin Shah, quien interpreta al Capitán Nemo. Nemo es uno de los personajes más fascinantes de la película, debido a su inteligencia, disciplina y enorme capacidad tecnológica. Shah aporta elegancia y serenidad al papel. Su interpretación muestra a un hombre profundamente educado y filosófico, pero también extremadamente peligroso cuando entra en combate. Nemo es el creador y comandante del Nautilus, un submarino futurista que sirve como principal medio de transporte de la Liga. El trabajo de Naseeruddin Shah destaca porque logra equilibrar la calma intelectual del personaje con sus habilidades de guerrero. En muchas escenas, Nemo actúa como la voz de la razón dentro del grupo. Es un hombre que cree en la ciencia y el conocimiento como herramientas para mejorar el mundo. Shah interpreta al personaje con una gran dignidad, haciendo que cada diálogo tenga peso y autoridad. Además, las secuencias de acción muestran a Nemo como un luchador formidable, experto en espada y artes marciales. Gracias a la actuación de Shah, el personaje transmite una mezcla de sabiduría oriental y poder tecnológico, que lo convierte en uno de los miembros más memorables de la Liga. Peta Wilson interpreta a Mina Harker, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la película. Mina es una vampiresa inmortal, basada en el personaje de la novela Drácula. Wilson realiza un trabajo importante al combinar elegancia, sensualidad y peligro. Su personaje posee habilidades sobrenaturales como velocidad extrema, fuerza y la capacidad de transformarse en murciélagos. Sin embargo, detrás de esa apariencia fría, existe una mujer atormentada por su propia naturaleza. La actuación de Peta Wilson se enfoca en transmitir el conflicto interno de Mina. Aunque forma parte de la Liga y lucha por el bien, constantemente parece aislada del resto debido a su condición sobrenatural. Wilson utiliza expresiones contenidas y una actitud reservada para reflejar la soledad del personaje. Además, en las escenas de acción demuestra agilidad y presencia física. Mina también cumple un papel importante en la dinámica emocional del grupo, porque su experiencia y su inmortalidad le permiten comprender mejor el sufrimiento humano. La relación entre Mina y Dorian Gray añade tensión a la historia, ya que ambos comparten una existencia marcada por la inmortalidad y el deseo de escapar del aburrimiento eterno. Uno de los personajes más complejos es el Dr. Henry Jekyll,
y su alter ego Edward Hyde, interpretados por Jason Flemyng. Flemyng tiene la difícil tarea de representar dos personalidades completamente opuestas dentro del mismo personaje. Jekyll es un científico inteligente, tímido y atormentado, mientras Hyde es una criatura salvaje, violenta y brutal. La película utiliza efectos especiales para mostrar la transformación física, pero gran parte del impacto proviene de la actuación de Flemyng. El actor logra diferenciar claramente ambas identidades mediante cambios en la voz, la postura y el comportamiento. Como Jekyll, transmite inseguridad y culpa, especialmente porque teme perder el control sobre Hyde. Como Hyde, en cambio, se muestra agresivo, arrogante y casi animal. Esta dualidad convierte al personaje en uno de los más interesantes del filme. Flemyng consigue que el público sienta compasión por Jekyll y al mismo tiempo temor hacia Hyde. A lo largo de la historia, el personaje evoluciona y aprende a utilizar la fuerza de Hyde para proteger a la Liga en lugar de destruirla. Stuart Townsend interpreta a Dorian Gray, un hombre inmortal cuya juventud eterna esconde un oscuro secreto relacionado con un retrato mágico. Townsend aporta una actitud sofisticada, arrogante y seductora al personaje. Dorian es elegante, encantador y aparentemente invulnerable, lo que le permite actuar con despreocupación frente al peligro. Sin embargo, debajo de esa apariencia perfecta, existe una personalidad egoísta y vacía. El trabajo de Townsend consiste en mostrar a Dorian como alguien incapaz de encontrar sentido en la vida debido a su inmortalidad. El personaje se siente aburrido y busca emociones extremas para escapar de su vacío existencial. Esto lo lleva a traicionar a la Liga y colaborar con el villano. Townsend interpreta a Dorian con una mezcla de encanto y amenaza que hace difícil confiar completamente en él desde el principio. En las escenas junto a Mina Harker, se percibe una conexión especial basada en la idea de la inmortalidad y la soledad. La actuación del actor ayuda a convertir a Dorian Gray en un antagonista secundario complejo y atractivo. Shane West da vida a Tom Sawyer, el joven agente estadounidense que se une a la Liga. Sawyer es muy diferente del personaje literario infantil original, ya que aquí aparece como un agente secreto moderno y habilidoso con las armas. Shane West interpreta al personaje como un hombre impulsivo, valiente y lleno de admiración hacia Alan Quatermain. Su papel es importante porque representa a la nueva generación de héroes. La actuación de West se centra en el crecimiento personal del personaje. Al comienzo, Sawyer intenta demostrar constantemente su valor, pero todavía carece de la experiencia necesaria para liderar. A medida que avanza la historia, aprende importantes lecciones sobre responsabilidad y sacrificio gracias a Quatermain. West logra mostrar la evolución emocional del personaje, desde un joven impulsivo hasta un héroe más maduro y decidido. Además, aporta energía juvenil a la película, equilibrando la presencia de personajes más serios o melancólicos. Tony Curran interpreta a Rodney Skinner, el hombre invisible. Este personaje aporta humor y ligereza a la historia. Skinner es un ladrón y espía que utiliza su invisibilidad para infiltrarse y obtener información. Curran interpreta al personaje con una personalidad sarcástica y divertida, convirtiéndolo en una fuente constante de comentarios irónicos dentro del grupo. El trabajo de Tony Curran ayuda a aliviar la tensión en varias escenas. Aunque Skinner parece menos impresionante que otros miembros de la Liga, demuestra ser muy útil gracias a sus habilidades de espionaje. Curran logra que el personaje sea entretenido sin caer completamente en la caricatura. Además, el actor transmite cierta vulnerabilidad detrás de la actitud burlona de Skinner, mostrando que también desea ser aceptado y valorado por el grupo. El principal antagonista de la película es el profesor Moriarty, interpretado por Richard Roxburgh. Moriarty es un criminal brillante, inspirado en el famoso enemigo de Sherlock Holmes. Roxburgh realiza una actuación intensa y elegante, presentando a Moriarty como un hombre extremadamente inteligente y manipulador. Desde el principio, el personaje mueve los hilos en secreto y utiliza la tecnología para provocar conflictos internacionales. La interpretación de Roxburgh destaca porque evita convertir al villano en un simple personaje malvado. Moriarty aparece como alguien obsesionado con el poder y convencido de su propia superioridad intelectual. El actor utiliza una voz calmada y expresiones controladas para transmitir la sensación de que siempre está varios pasos adelante de los demás. Incluso cuando enfrenta el fracaso, Moriarty mantiene una actitud fría y calculadora. Gracias a la actuación de Roxburgh,
el personaje se convierte en una amenaza creíble para la Liga. Max Ryan interpreta a Dante, uno de los hombres de confianza de Moriarty. Aunque su papel es secundario, Ryan aporta una presencia física intimidante. Dante participa en varias escenas de acción y sirve como ejecutor de los planes del villano. El actor logra transmitir brutalidad y lealtad absoluta hacia Moriarty. Otro actor importante es David Hemmings, quien interpreta a Nigel, un funcionario británico encargado de reunir a la Liga. Hemmings aparece principalmente al inicio de la película, explicando la amenaza mundial y convenciendo a Quatermain de unirse a la misión. Aunque su participación no es extensa, su personaje funciona como el vínculo entre el gobierno británico y los héroes extraordinarios. El reparto en conjunto juega un papel fundamental para que la película funcione. Cada actor aporta una energía diferente y representa un estilo distinto de heroísmo. Sean Connery ofrece experiencia y liderazgo. Naseeruddin Shah aporta inteligencia y disciplina. Pete Wilson añade misterio y oscuridad. Jason Flemyng representa el conflicto interno entre humanidad y monstruosidad. Shane West simboliza juventud y aprendizaje. Tony Curran introduce humor. Stuart Townsend encarna arrogancia e inmortalidad. Y Richard Roxburgh crea un villano sofisticado y peligroso. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo actoral es cómo cada intérprete adapta personajes literarios clásicos a una película moderna de acción. Muchos de estos personajes habían sido representados anteriormente en otras obras, pero aquí se transforman en una especie de equipo de superhéroes victorianos. Los actores debían mantener ciertos rasgos originales de los personajes mientras participaban en escenas llenas de explosiones, persecuciones y combates. Esto requería equilibrio entre la fidelidad literaria y el entretenimiento cinematográfico. La química entre los actores también resulta esencial. Aunque los personajes son muy distintos, el reparto consigue transmitir la sensación de un grupo que aprende gradualmente a confiar entre sí. Las discusiones, rivalidades y alianzas ayudan a construir la dinámica de equipo. Por ejemplo, la relación entre Quatermain y Sawyer funciona como una mentoría, mientras Mina y Dorian comparten una conexión marcada por la inmortalidad. Nemo y Quatermain, por otro lado, representan dos tipos diferentes de liderazgo, basados en la experiencia y la disciplina. Las escenas de acción permiten además que cada actor destaque de manera particular. Sean Connery utiliza armas y demuestra habilidades de supervivencia. Naseeruddin Shah combate con espada. Pete Wilson aprovecha las capacidades sobrenaturales de Mina. Jason Flemyng realiza intensas transformaciones físicas como Hyde, y Tony Curran utiliza la invisibilidad para infiltrarse en lugares peligrosos. Estas diferencias hacen que cada miembro de la Liga tenga una función específica dentro de la misión. Otro aspecto importante es la forma en que los actores transmiten los conflictos internos de sus personajes. La película no se limita a mostrar héroes perfectos. Mina lucha contra su lado vampírico. Jekyll teme convertirse en monstruo. Quatermain carga con recuerdos dolorosos. Y Sawyer intenta superar su inseguridad. Gracias a las interpretaciones del elenco, estos conflictos emocionales ayudan a dar profundidad a la historia. En términos generales, el reparto de The League of Extraordinary Gentlemen logra crear una aventura entretenida y llena de personalidades memorables. Aunque la película recibió opiniones divididas, muchos espectadores destacaron precisamente el carisma de los actores y la originalidad de reunir personajes literarios clásicos en una misma historia. El elenco consigue mantener el equilibrio entre fantasía, acción y drama, permitiendo que cada personaje tenga momentos importantes dentro de la trama. La actuación de Sean Connery es especialmente recordada porque esta película marcó una de sus últimas apariciones importantes en el cine antes de retirarse. Su presencia aporta prestigio y fuerza a toda la producción. Al mismo tiempo, actores como Naseeruddin Shah y Jason Flemyng enriquecen la película con interpretaciones complejas y llenas de personalidad. Gracias al trabajo colectivo del reparto, la película logra construir un universo donde héroes extraordinarios, monstruos y aventureros conviven en una épica misión para salvar al mundo. The League of Extraordinary Gentlemen es una película que ha generado opiniones muy divididas desde su estreno. Algunas personas la consideran una aventura entretenida y original, llena de personajes literarios famosos, mientras que otras creen que desaprovecha una idea brillante con una ejecución irregular. A pesar de las críticas negativas que recibió en varios aspectos,
La película también ha logrado ganar seguidores con el paso del tiempo, gracias a su estilo visual, su mezcla de géneros y la presencia de actores carismáticos. Analizar si vale la pena verla depende mucho de lo que el espectador espera encontrar en una película de acción y fantasía. La premisa de la película es, sin duda, uno de sus puntos más interesantes. La idea de reunir personajes clásicos de la literatura victoriana en una sola historia resulta muy atractiva. Alan Quatermain, el Capitán Nemo, Mina Harker, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Dorian Gray y Tom Sawyer forman un grupo muy peculiar que funciona casi como una versión antigua de un equipo de superhéroes. Esta combinación despierta curiosidad inmediatamente, porque permite imaginar cómo interactuarían personajes que originalmente pertenecían a mundos completamente distintos. Uno de los mayores méritos de la película es precisamente su capacidad para crear un universo donde todos esos personajes pueden coexistir. El filme toma elementos de novelas clásicas y los transforma en una aventura cinematográfica llena de acción, tecnología futurista y conspiraciones internacionales. Aunque la historia no es completamente fiel a las obras originales ni al cómic en el que se basa, logra construir un ambiente entretenido y visualmente llamativo. Para muchos espectadores, eso es suficiente para disfrutar la experiencia. Otro aspecto importante relacionado con la taquilla fue el impacto que la película tuvo en la carrera de Sean Connery. Existen muchas historias sobre problemas durante la producción, desacuerdos creativos y estrés relacionado con el rodaje. Según numerosos comentarios posteriores, Connery quedó bastante frustrado con la experiencia. De hecho, esta terminó siendo una de sus últimas películas importantes antes de retirarse prácticamente de la actuación. El fracaso relativo de la película como posible franquicia afectó también los planes del estudio respecto al universo compartido de personajes literarios. La idea de crear secuelas o expandir la historia quedó abandonada durante muchos años. Curiosamente, tiempo después, Hollywood adoptaría estrategias similares con universos cinematográficos de superhéroes, demostrando que la premisa quizás estaba adelantada a su tiempo. Aunque la película no alcanzó el éxito esperado en cines, encontró una segunda vida importante en el mercado de home media. Durante los años 2000, las ventas de DVD representaban una fuente enorme de ingresos para los estudios cinematográficos. Muchas películas que tenían resultados modestos en taquilla podían recuperar parte de su inversión gracias al mercado doméstico. El lanzamiento en DVD de The League of Extraordinary Gentlemen generó bastante interés debido a su naturaleza visualmente espectacular. Las películas de acción y fantasía solían funcionar muy bien en formato doméstico, porque el público disfrutaba volver a ver las escenas de efectos especiales y aventuras épicas desde casa. Además, el nombre de Sean Connery seguía siendo un atractivo comercial muy fuerte. Las primeras ediciones en DVD incluyeron calidad de imagen mejorada respecto a las copias de cine disponibles en aquella época. Para muchos espectadores, ver el diseño del Nautilus, las transformaciones de Hyde y las escenas de Venecia en formato digital doméstico resultaba especialmente atractivo. Los DVD también permitían apreciar mejor detalles de producción y vestuario que podían pasar desapercibidos en algunas proyecciones cinematográficas. Uno de los elementos más importantes de las ediciones domésticas fueron los contenidos adicionales. Los estudios entendían que muchos fanáticos disfrutaban explorar detrás de cámaras, entrevistas y procesos de producción. Por eso, las ediciones especiales incluyeron material relacionado con efectos visuales, diseño artístico y comentarios sobre la adaptación de los personajes literarios. Los documentales detrás de cámaras mostraban cómo se construyó el Nautilus, cómo se realizaron las transformaciones de Hyde y cómo se combinaron efectos prácticos con CGI. Este tipo de contenido ayudó a que algunos espectadores apreciaran más el enorme esfuerzo técnico involucrado en la producción. Incluso quienes tenían opiniones mixtas sobre la película podían disfrutar observando el trabajo artístico y tecnológico realizado por el equipo. Las escenas eliminadas y comentarios del director también formaron parte de algunas ediciones. Muchos fanáticos estaban interesados en descubrir material que no llegó al corte final, especialmente porque la película había sido criticada por su ritmo acelerado y falta de desarrollo de personajes. Algunas escenas adicionales ofrecían pequeños momentos de interacción que ayudaban a comprender mejor ciertas relaciones dentro de la liga. El mercado de DVD ayudó considerablemente a construir una base de seguidores más sólida para la película. Muchas personas que no la habían visto en cines la descubrieron años después en formato doméstico
y desarrollaron cierta apreciación por su estilo visual y su concepto único. Con el tiempo, la película empezó a ser vista por algunos espectadores como una aventura entretenida e infravalorada. Posteriormente llegaron lanzamientos en Blu-ray, aprovechando la evolución tecnológica del home media. El formato Blu-ray permitió presentar la película en alta definición, ofreciendo mejor resolución, colores más precisos y sonido más detallado. Esto fue especialmente importante para una película tan dependiente de efectos visuales y diseño artístico. La versión Blu-ray permitió apreciar con mayor claridad los decorados, vestuarios y efectos digitales. Aunque la alta definición también hacía más visibles algunas limitaciones del CGI antiguo, muchos fanáticos disfrutaron redescubriendo la película con mejor calidad visual. El sonido mejorado ayudó además a resaltar explosiones, persecuciones y la banda sonora épica. Otro aspecto interesante del recorrido doméstico de la película es cómo fue cambiando la percepción pública con el paso de los años. Durante su estreno original, gran parte de la conversación se centraba en las críticas negativas y en el hecho de que no había cumplido las expectativas comerciales del estudio. Pero en home media, muchos espectadores comenzaron a valorarla más como una aventura entretenida y visualmente creativa. Con el tiempo, The League of Extraordinary Gentlemen desarrolló una especie de estatus de película de culto moderada entre algunos fanáticos del cine fantástico. Aunque nunca alcanzó la popularidad masiva de grandes franquicias, empezó a recibir mayor aprecio por su estética steampunk, su mezcla de personajes clásicos y su ambición visual. La nostalgia también jugó un papel importante en este cambio de percepción. Para muchas personas que crecieron viendo películas de acción de principios de los 2000, la película representa una época específica del cine blockbuster. Su combinación de efectos prácticos, CGI temprano y aventuras exageradas evoca un estilo cinematográfico distinto al de las producciones modernas dominadas por universos de superhéroes. Las plataformas digitales y servicios de streaming ayudaron además a mantener viva la presencia de la película. Nuevas generaciones pudieron descubrirla fácilmente años después de su estreno original. En Internet comenzaron a aparecer discusiones defendiendo ciertos aspectos del filme, especialmente su imaginación visual y el carisma de personajes como Nemo, Hyde y Quatermain. En términos comerciales generales, la película puede considerarse un caso interesante de blockbuster parcialmente fallido, que logró sobrevivir gracias al mercado doméstico y al interés continuo de ciertos sectores del público. Aunque no se convirtió en la enorme franquicia que el estudio imaginaba, tampoco desapareció completamente de la memoria colectiva. El home media permitió que la película tuviera una vida mucho más larga que la que tuvo en cines. Las ventas de DVD, Blu-ray y posteriormente la distribución digital ayudaron a recuperar parte de la inversión y mantuvieron el interés del público durante años. Esto demuestra cómo algunas películas pueden encontrar audiencia fuera del contexto original de estreno cinematográfico. También es importante mencionar que la película pertenece a una etapa histórica donde el mercado físico todavía era extremadamente importante. A comienzos de los años 2000, muchos estudios dependían enormemente de las ventas de DVD para rentabilizar producciones costosas. Películas visualmente espectaculares como esta resultaban especialmente atractivas para coleccionistas y fanáticos del cine de acción. La presentación visual de las ediciones domésticas también reflejaba la estrategia comercial del estudio. Las portadas destacaban la imagen del equipo completo y enfatizaban el carácter épico y aventurero de la historia. Sean Connery ocupaba generalmente una posición central en el material promocional, aprovechando su enorme reconocimiento mundial. En retrospectiva, el recorrido comercial de The League of Extraordinary Gentlemen muestra una mezcla de ambición, expectativas excesivas y éxito parcial. La película no logró convertirse en la franquicia gigantesca que el estudio esperaba, pero tampoco fue un desastre absoluto. Su desempeño internacional, combinado con ingresos de home media, permitió que mantuviera cierta relevancia comercial. Además, el tiempo ha sido relativamente amable con algunos aspectos de la película. Aunque sigue recibiendo críticas por problemas narrativos y CGI envejecido, muchas personas reconocen hoy que tenía ideas interesantes y una identidad visual bastante única. En una época donde muchas producciones de acción pueden sentirse similares, la película todavía destaca por su mezcla de literatura clásica, steampunk y aventura fantástica. En conclusión, la historia de taquilla y home media de The League of Extraordinary Gentlemen
refleja perfectamente los riesgos de las grandes superproducciones de Hollywood. La película contó con enorme inversión, ambición visual y expectativas altísimas, pero no logró satisfacer completamente a críticos ni alcanzar el nivel de éxito financiero esperado. Sin embargo, gracias al mercado doméstico y al paso del tiempo, consiguió desarrollar una segunda vida como película de culto moderada entre fanáticos del cine fantástico y de aventuras. Su desempeño demuestra que incluso películas consideradas decepciones comerciales pueden encontrar nuevas audiencias y ser reevaluadas años después. El lanzamiento en DVD, Blu-ray y plataformas digitales permitió que muchos espectadores descubrieran o redescubrieran la película fuera de la presión del estreno original. Aunque nunca se convirtió en una franquicia multimillonaria, sigue siendo recordada como una producción ambiciosa, visualmente creativa y representativa del cine de aventuras de principios de los años 2000. The League of Extraordinary Gentlemen es una película cuya identidad estuvo profundamente influenciada por el trabajo de su director y sus escritores. Aunque la producción es recordada principalmente por sus efectos visuales, su elenco y su mezcla de personajes literarios clásicos, detrás de todo eso existió un proceso creativo complejo, lleno de ambición, desafíos y decisiones artísticas difíciles. Comprender el papel del director y los guionistas ayuda mucho a entender por qué la película terminó siendo tan particular, divisiva y visualmente extravagante. El director de la película fue Stephen Norrington, un cineasta británico conocido principalmente por su trabajo dentro del género de acción, terror y fantasía. Antes de dirigir esta película, Norrington ya había ganado reconocimiento gracias a Blade, una producción protagonizada por Wesley Snipes que mezclaba acción, vampiros y estética oscura. Blade fue un éxito importante y ayudó a redefinir el cine de superhéroes y fantasía urbana a finales de los años 90. Gracias a ese éxito, Norrington obtuvo reputación como director capaz de manejar mundos visuales estilizados y secuencias de acción intensas. Stephen Norrington comenzó su carrera principalmente en el área de efectos especiales y maquillaje antes de convertirse en director. Esa experiencia técnica influyó enormemente en su estilo cinematográfico. Desde sus primeros trabajos, mostró gran interés por criaturas monstruosas, ambientes oscuros y tecnología visual avanzada. Su enfoque como director estaba muy centrado en el impacto visual y en la creación de atmósferas llamativas. Esto se nota claramente en The League of Extraordinary Gentlemen, donde gran parte de la atención está puesta en el diseño artístico, las máquinas futuristas y los personajes sobrenaturales. Norrington tenía un estilo muy influenciado por los cómics y la estética gótica. Le gustaban los mundos exagerados, llenos de sombras, tecnología imposible y personajes extremos. Esa sensibilidad visual parecía encajar perfectamente con el concepto de reunir héroes literarios clásicos dentro de un universo steampunk. El estudio esperaba que el director pudiera repetir el éxito visual de Blade y crear una franquicia cinematográfica espectacular. Sin embargo, dirigir esta película resultó mucho más complicado de lo esperado. La producción fue enorme y extremadamente ambiciosa. A diferencia de Blade, que se enfocaba principalmente en un personaje central, aquí Norrington debía manejar múltiples protagonistas, grandes escenarios internacionales, secuencias de acción gigantescas y efectos visuales complejos. Además, tenía que adaptar un material original muy querido por los fanáticos del cómic. Uno de los mayores desafíos para Norrington fue equilibrar tantos personajes diferentes. Alan Quatermain, Mina Harker, el Capitán Nemo, Dorian Gray, el Dr. Jekyll y Tom Sawyer tenían personalidades y universos literarios distintos. El director debía encontrar una manera de unirlos dentro de una misma narrativa coherente, sin que ninguno perdiera completamente su identidad original. Esto era especialmente difícil porque cada personaje representaba géneros literarios distintos: aventuras, horror gótico, ciencia ficción y fantasía. Visualmente, Norrington logró crear una película con personalidad muy marcada. La estética steampunk se convirtió en uno de los elementos más memorables del filme. El Nautilus, las armas futuristas y los laboratorios secretos muestran claramente el interés del director por combinar diseño victoriano con tecnología avanzada. Su experiencia en efectos visuales ayudó mucho a construir este universo cinematográfico tan particular. Sin embargo, también surgieron problemas importantes durante la producción. Existen muchas historias sobre tensiones entre Stephen Norrington y Sean Connery.
Connery era una leyenda del cine con enorme experiencia, mientras Norrington tenía una personalidad fuerte y un estilo de trabajo intenso. Según numerosos comentarios posteriores, ambos tuvieron desacuerdos creativos durante el rodaje. Estas tensiones afectaron el ambiente de producción y contribuyeron al estrés general del proyecto. La presión sobre el director era enorme, porque el estudio esperaba iniciar una franquicia importante. Además, la película dependía muchísimo de efectos visuales y tecnología digital, lo que complicaba aún más el proceso de filmación. Coordinar actores, pantallas verdes, decorados gigantes y secuencias CGI requería gran precisión técnica. En varias ocasiones, los retrasos y problemas de producción aumentaron los costos y la presión sobre Norrington. A pesar de las dificultades, el director consiguió mantener cierta identidad visual coherente. La película tiene una atmósfera oscura y aventurera muy característica. Incluso quienes critican el guión o el ritmo suelen reconocer que el mundo visual resulta interesante. Esto demuestra que Norrington tenía talento para construir imágenes llamativas y ambientes cinematográficos únicos. Después del estreno, la recepción negativa afectó considerablemente la carrera de Stephen Norrington. La película no fue el gran éxito esperado, y las críticas fueron duras en muchos aspectos. Como resultado, Norrington prácticamente desapareció de Hollywood durante años y dejó de dirigir grandes producciones. De cierta manera, The League of Extraordinary Gentlemen terminó marcando un punto muy complicado en su carrera profesional. En cuanto al guión, uno de los nombres más importantes asociados a la escritura fue James Dale Robinson, conocido principalmente como escritor de cómics. Robinson tenía experiencia trabajando con personajes clásicos y universos compartidos, algo que resultaba útil para una película basada en héroes literarios famosos. Su trabajo consistía en adaptar el concepto del cómic original a una estructura cinematográfica más accesible para el público general. El cómic, creado por Alan Moore y Kevin O'Neill, era mucho más oscuro, complejo y satírico que la película. Moore es famoso por escribir obras profundas y adultas que suelen explorar política, moralidad y psicología de manera intensa. Adaptar ese material al cine comercial representaba un enorme desafío, porque Hollywood buscaba una aventura de acción accesible para audiencias masivas. El guión cinematográfico simplificó considerablemente muchos elementos del cómic original. En lugar de enfocarse tanto en crítica social o profundidad psicológica, la película priorizó acción, espectáculo visual y aventura global. Esta decisión ayudó a hacer la historia más comercial, pero también provocó críticas entre fanáticos del material original. James Dale Robinson y los otros guionistas debían transformar una obra compleja en una narrativa más convencional de blockbuster. Esto implicó introducir una estructura típica de equipo de héroes que deben unirse para detener una amenaza mundial. El enfoque recuerda más a películas modernas de superhéroes que al tono literario oscuro del cómic original. Otro escritor importante relacionado con la adaptación fue Alan Moore, aunque de manera indirecta. Moore creó originalmente el concepto de la Liga junto a Kevin O'Neill, pero tuvo una relación complicada con Hollywood y con muchas adaptaciones cinematográficas de sus obras. El autor criticó frecuentemente las modificaciones realizadas por los estudios y expresó descontento con varias adaptaciones basadas en sus cómics. La visión original de Alan Moore era mucho más compleja y adulta. En el cómic, los personajes presentan conflictos psicológicos profundos, tensiones morales y comentarios políticos sobre imperialismo, violencia y poder. La película, en cambio, simplifica gran parte de estas ideas para centrarse en aventuras y acción espectacular. Esto hizo que muchos lectores sintieran que la esencia del material original se había perdido. Aún así, el trabajo de los escritores cinematográficos tenía objetivos diferentes. Hollywood quería crear una película entretenida para públicos amplios, no necesariamente una adaptación completamente fiel al tono del cómic. Por eso el guión enfatiza explosiones, persecuciones y momentos heroicos más tradicionales. Uno de los mayores desafíos del guión era manejar tantos personajes importantes en poco tiempo. Cada miembro de la Liga tenía una historia literaria enorme detrás. Desarrollarlos adecuadamente dentro de una película de aproximadamente 2 horas resultaba extremadamente difícil. Esto provocó que algunos personajes parecieran poco profundos o insuficientemente explorados. El guión intenta equilibrar momentos individuales para cada héroe, mientras avanza una trama de conspiración global. Sin embargo, en algunos casos,
Las relaciones y conflictos se sienten apresurados. Mina Harker, por ejemplo, posee gran potencial dramático debido a su vampirismo, pero el guión apenas explora sus emociones internas. Lo mismo ocurre con Dorian Gray y su inmortalidad. A pesar de estas limitaciones, los escritores lograron construir ciertas dinámicas interesantes entre personajes. La relación entre Alan Quatermain y Tom Sawyer funciona como una historia de mentor y aprendiz. Hyde representa el conflicto entre monstruosidad y humanidad. Nemo simboliza disciplina y conocimiento científico. Estas ideas ayudan a dar algo de profundidad emocional dentro de la aventura. Otro elemento importante del guión es la forma en que mezcla géneros diferentes. La película combina espionaje, horror gótico, ciencia ficción y aventura clásica. Este enfoque ambicioso refleja la naturaleza híbrida del cómic original, aunque adaptada a un tono más comercial. Los escritores debían encontrar maneras de conectar vampiros, submarinos futuristas y monstruos gigantes dentro de una misma historia coherente. La construcción del villano Moriarty también fue una parte importante del trabajo de escritura. El personaje debía funcionar como una amenaza intelectual, capaz de manipular gobiernos y provocar guerra mundial. Aunque algunos espectadores consideran que sus planes son exagerados, el guión intenta presentarlo como un genio criminal clásico, inspirado en las novelas de Sherlock Holmes. Los diálogos de la película muestran claramente el intento de combinar lenguaje victoriano con estilo moderno de blockbuster. Algunos personajes hablan de manera elegante y formal, mientras otros utilizan frases más contemporáneas, orientadas al entretenimiento de acción. Esto crea una mezcla tonal, que para algunos resulta divertida y para otros inconsistente. La estructura narrativa sigue el modelo clásico de equipo reunido para salvar al mundo. Primero se presentan los personajes individualmente, luego deben aprender a trabajar juntos y finalmente enfrentan una gran amenaza global. Este formato se volvería extremadamente común años después con películas de superhéroes y universos compartidos. Es interesante notar que la película estaba adelantada a su tiempo en ciertos aspectos. Mucho antes del enorme éxito de los universos cinematográficos modernos, ya experimentaba con la idea de reunir personajes famosos en una sola franquicia compartida. El trabajo del director y los escritores ayudó a construir esta idea de crossover literario llevado al cine de acción. Sin embargo, quizás la tecnología y el contexto cultural de la época todavía no estaban completamente preparados para ejecutar esa ambición de manera perfecta. El cine de superhéroes todavía no había desarrollado completamente las fórmulas narrativas y técnicas que dominarían Hollywood años después. El legado creativo de la película sigue siendo interesante precisamente por esa mezcla de ambición y problemas. Stephen Norrington aporta un estilo visual oscuro y extravagante que hace que la película todavía tenga personalidad propia. Los escritores intentaron adaptar un material extremadamente complejo a una estructura de aventura comercial. Aunque el resultado final es imperfecto, conserva cierta originalidad. Muchos espectadores actuales valoran la película precisamente porque se siente diferente a producciones modernas más uniformes. Tiene una energía caótica y experimental típica de principios de los 2000. El trabajo del director y los escritores refleja una época donde Hollywood todavía estaba explorando cómo adaptar cómics y construir universos cinematográficos compartidos. En retrospectiva, el proyecto representaba un enorme desafío creativo. Adaptar personajes literarios tan icónicos, satisfacer a fanáticos del cómic, crear una franquicia comercial y manejar efectos visuales avanzados al mismo tiempo, era una tarea extremadamente complicada. Tanto el director como los guionistas enfrentaron presiones enormes y expectativas muy altas. En conclusión, The League of Extraordinary Gentlemen fue profundamente moldeada por la visión visual de Stephen Norrington y por el trabajo de sus escritores para adaptar una obra compleja al cine comercial. Norrington aportó estilo gótico, acción exagerada y una estética steampunk muy distintiva, mientras los guionistas intentaron transformar el material original en una aventura accesible para públicos masivos. Para entender correctamente el final, primero es importante recordar la situación en la que se encuentra la Liga antes del clímax. Durante gran parte de la historia, el grupo ha estado persiguiendo al misterioso criminal conocido como el Fantasma, quien ha provocado ataques terroristas y conflictos internacionales con el objetivo de desencadenar una guerra mundial. La Liga cree que está enfrentando simplemente a un científico loco o a un terrorista extremadamente avanzado.
pero poco a poco descubre que existe una conspiración mucho más compleja. La revelación de Dorian destruye todavía más la confianza dentro del grupo. La liga ya estaba dividida y sospechando de posibles traidores, así que descubrir que uno de sus propios miembros ayudaba al enemigo representa un golpe muy fuerte. Además, Dorian sabotea el Nautilus y pone en peligro la vida de todos. Este momento aumenta la sensación de desesperación antes de la batalla final. Poco después, ocurre otra gran revelación. El verdadero villano es el profesor Moriarty. Esta revelación tiene importancia tanto dentro de la trama como a nivel simbólico. Moriarty es uno de los enemigos más famosos de Sherlock Holmes y representa el intelecto criminal llevado al extremo. La película lo presenta como un hombre obsesionado con el poder y convencido de su propia superioridad mental. Durante toda la historia, Moriarty ha estado manipulando gobiernos, provocando conflictos y utilizando tecnología avanzada para acercar al mundo hacia una guerra global. Lo interesante es que Moriarty no solo quiere destruir el mundo por simple maldad. Su objetivo principal es beneficiarse económicamente del caos. Planea vender armas y tecnología avanzada a las naciones enfrentadas, obteniendo así poder y riqueza inmensos. Esto convierte al personaje en una representación de la ambición descontrolada y de cómo la inteligencia puede utilizarse tanto para construir como para destruir. Cuando la Liga descubre la base secreta de Moriarty en Mongolia, comienza la parte final de la película. La fortaleza del villano refleja perfectamente su personalidad, un enorme complejo lleno de tecnología futurista, armas experimentales y maquinaria gigantesca. Visualmente, el lugar simboliza la obsesión de Moriarty por el control y el progreso científico sin límites morales. La batalla final está diseñada para que cada miembro de la liga tenga un momento importante. Esto es típico de las historias de equipos de héroes, donde el clímax permite que cada personaje utilice sus habilidades especiales para contribuir a la victoria. Aunque algunas de estas escenas son principalmente acción espectacular, también sirven para cerrar los arcos emocionales de varios personajes. Uno de los enfrentamientos más importantes es el de Mina Harker contra Dorian Gray. Esta pelea tiene un significado especial porque ambos personajes comparten la experiencia de la inmortalidad. Tanto Mina como Dorian viven fuera del tiempo normal y cargan con las consecuencias de una existencia eterna. Sin embargo, sus formas de enfrentar esa condición son completamente distintas. Mina todavía conserva humanidad, empatía y sentido moral. Aunque lucha contra su naturaleza vampírica, intenta utilizar sus habilidades para proteger a otros. Dorian, en cambio, se ha vuelto completamente egoísta y vacío. Su inmortalidad lo ha llevado al aburrimiento y al desprecio por la vida humana. Por eso, el enfrentamiento entre ambos representa más que una simple pelea física. Es un choque entre dos maneras opuestas de vivir la eternidad. Durante la batalla, Mina descubre el punto débil de Dorian, su retrato mágico. En la historia original de Dorian Gray, el retrato envejece y refleja corrupción moral, mientras el personaje mantiene eternamente su juventud. La película utiliza esta idea para explicar la fuente de su inmortalidad. Cuando Mina daña el retrato, Dorian pierde inmediatamente su protección sobrenatural y envejece rápidamente hasta morir convertido en polvo. La muerte de Dorian tiene un fuerte significado simbólico. El personaje había pasado años creyéndose invulnerable y superior a los demás. Sin embargo, finalmente es destruido precisamente por aquello que intentaba ocultar, la verdad de su corrupción interna. El retrato representa todas las consecuencias morales y físicas que Dorian había evitado enfrentar durante su vida eterna. Mientras tanto, otras partes de la batalla muestran cómo los miembros de la Liga finalmente aprenden a trabajar juntos. Nemo utiliza su inteligencia y habilidades de combate para enfrentar soldados enemigos y maquinaria avanzada. Hyde emplea su fuerza monstruosa para destruir obstáculos y proteger a sus compañeros. Incluso Tom Sawyer demuestra cuánto ha madurado desde el inicio de la historia. El desarrollo de Tom Sawyer es especialmente importante en el final. Al comienzo de la película, Sawyer es joven, impulsivo y desesperado por probar su valor. Admira profundamente a Alan Quatermain y quiere convertirse en un héroe como él. A lo largo de la historia, Quatermain actúa como mentor y figura paterna para Sawyer, enseñándole lecciones sobre responsabilidad, valentía y liderazgo. En la batalla final, Sawyer ya no es simplemente el novato entusiasta. Ahora toma decisiones importantes, participa activamente en la misión
y demuestra verdadero coraje. Esto simboliza su transición hacia la madurez. El personaje pasa de ser un admirador inexperto a convertirse en un auténtico miembro de la Liga. El momento emocional más importante del final ocurre durante el enfrentamiento entre Alan Quatermain y Moriarty. Esta batalla representa mucho más que una pelea entre héroe y villano. Ambos personajes simbolizan dos formas opuestas de inteligencia y experiencia. Quatermain utiliza su conocimiento y habilidades para proteger a otros, mientras Moriarty usa su intelecto para manipular y destruir. Quatermain también representa valores tradicionales como honor, sacrificio y deber. Aunque está cansado y marcado por experiencias dolorosas, sigue creyendo que vale la pena luchar por el bien común. Moriarty, en cambio, considera a las personas simples piezas dentro de sus planes. Para él, el conocimiento y el poder solo tienen valor como herramientas de dominación. Durante el enfrentamiento, Moriarty logra herir mortalmente a Quatermain. Este momento es muy importante porque convierte la victoria final en un sacrificio heroico. Quatermain entiende que probablemente no sobrevivirá, pero aún así, continúa luchando para detener al villano y salvar al mundo. Finalmente logra derrotar a Moriarty, frustrando sus planes y destruyendo la amenaza de guerra global. La muerte de Quatermain tiene enorme impacto emocional dentro de la historia. Aunque la película está llena de acción y fantasía, este momento intenta aportar cierta gravedad emocional. Quatermain era el líder moral de la Liga y el personaje que mantenía unido al grupo. Su sacrificio representa la idea clásica del héroe que entrega su vida para proteger a otros.